En este video yo les voy a hablar sobre la técnica Meissner. La técnica Meissner es una técnica actoral desarrollada por Sanford Meisner que busca ayudar a los actores a que estos puedan mejorar su calidad y su rendimiento actoral, logrando hacer que estos se sumerjan en los personajes que van a interpretar. Esto a partir de ciertos ejercicios que pues podemos entenderlos bien si estudiamos los 5 elementos fundamentales, creo yo, para poder entender la técnica Meissner. Estos 5 elementos fundamentales vendrían a ser el impulso, la escucha, la atención frente a la concentración, la insignificancia de la palabra y la creación y la construcción desde uno mismo. Con estos 5 elementos vamos a poder entender más o menos cómo funciona esta técnica, la técnica Meissner, pero antes de pasar a los 5 elementos, es importante saber cómo se origina y conocer un poco más a su creador, así que vamos con un poco de historia. Sanford Meisner fue miembro del reconocido Group Theater de Nueva York, junto con otros importantes artistas como Stella Adler y Lee Strasberg, que también se convirtieron en reconocidos maestros. Este grupo estaba profundamente influenciado por las enseñanzas del maestro Konstantin Stanislavski. Entendiendo un poco mejor sobre los inicios de la técnica de Meissner, ahora vamos a explicar la técnica en sí. Es bastante complicado de explicarla, pero vamos a apoyarnos de los 5 elementos que les dije al principio, los cuales son el impulso, la escucha, la atención frente a la concentración, la insignificancia de la palabra y la creación desde uno mismo. Bien, empecemos primero explicando lo más sencillo. ¿En qué consiste la técnica Meissner? Pues la técnica consiste en estar uno frente al otro y una persona va a decir algo, lo que sea de la otra persona, y esta la va a tener que repetir, y así repetir, repetir, repetir. Por ejemplo, yo puedo estar viéndote ahorita y te puedo decir, eres una persona bastante delgada. Y a lo que responderías, soy una persona bastante delgada. Eres una persona bastante delgada. Soy una persona bastante delgada. Y así, y así, y así, y así, y así, vamos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Ahora, para entender en qué nos ayuda esto o cuál es el objetivo, pues tenemos que ir ya a la parte complicada y la teórica más o menos, pero que se va a poder entender. Para entenderlo bien, hay que saber para qué es la actuación para Meissner. Meissner nos decía que la actuación es hacer. Actuar no es fingir y actuar tampoco es simplemente leer. Eso es algo muy importante. Nosotros como actores tenemos que vivir el momento, tenemos que vivir la escena que estamos haciendo, tenemos que vivir en la piel del personaje que estamos interpretando. Y esto es bastante, bastante difícil. Y el por qué es porque no estamos acostumbrados a hacer eso. Siempre estamos actuando acorde a lo que nos decimos nosotros mismos. Nuestro cerebro es un ente controlador sobre nosotros que siempre tiene la atención sobre nosotros mismos, lo cual nos dice cómo actuar, cómo es bueno actuar frente a la sociedad, cómo no, qué deberíamos hacer y qué no, y solo estamos concentrados en nosotros. Y al momento de actuar eso perjudica bastante, porque lo que hace es que estemos concentrados en cómo lo estamos haciendo, en qué es lo que vamos a hacer, y no estamos haciendo lo que realmente deberíamos hacer, que es vivir el momento. Por ejemplo, si ahorita tendríamos que hacer una escena en la que estoy escuchando a alguien, pues mm, por instinto más o menos, como no soy actor, empezaría pensando en cómo haría para denotar que estoy escuchando. O sea, me hago al que escuche, empiezo a fingir escuchar a esa persona, en vez de simplemente ponerme a escucharla de verdad, lo cual sería mucho, mucho mejor. Y ahí es donde entra esto de la técnica. Al momento de poner toda tu atención al otro, dejas de estar pendiente de lo que eres, de lo que haces tú, de lo que estás diciendo tú, porque estás pensando en lo que te está diciendo la otra persona para poder hacer la repetición. Y aquí creas esta desconexión que busca Meissner con esta técnica, que te ayuda a vivir el momento y empezar a actuar con tus propios impulsos. Porque ya en el momento en que estás con la atención en el otro, empiezas a actuar con la verdad. Y de la verdad es de donde nacen las emociones, de donde nacen los sentimientos, donde nacen las vivencias que necesitamos expresar en esa escena. Entonces, eso es la parte más importante para entender, que es la forma en la que rompe ese paradigma, que sería estar concentrados en solo nosotros y poder escuchar a los demás, poder estar concentrados en nuestro entorno, entenderlo bien y vivir ese entorno. Eso es prácticamente lo que nos hace la técnica Meissner, despejarnos de nosotros mismos. Porque otro error muy grande es creer que actuar es simplemente leer el guión y ya. Es como que esta parte está con las palabras perfectas y por eso voy a transmitir la emoción que se tiene. O sea, es una escena triste y estoy por morir. Y este texto está tan bien escrito por el guionista que cuando lo diga la gente va a llorar conmigo. Pero no es así, porque el subtexto lo damos nosotros mismos como actores.
y cómo sentimos ese subtexto, cómo le damos esa emoción, esa marea de emociones que le podemos dar, ya sea con el tono de voz, con los movimientos de las manos, con una simple mirada al final, es de esta misma manera, viviendo esa situación. Nos ponemos a vivir la situación y no a fingir estando ahí. Eso es la técnica Meissner, es desconectarse de uno mismo para poder escuchar a los demás, para poder sacar los impulsos internos que tenemos y actuar de la verdadera manera que se actuaría en esa ocasión y realmente recrear y vivir ese momento para transmitirlo a nuestro público y para que el público sienta y pueda identificarse con los personajes y pase lo que pasa cuando vemos una muy buena película con un muy buen actor, ¿no? Sentirnos en el rol de ese personaje, acompañarlo en la aventura que está haciendo. Espero les haya gustado el video y que de verdad, hayan podido entender un poco mejor lo que consiste la técnica Meissner. Gracias.